¿Qué tal, Johnny? Muy bien. ¿Todo bien? Aquí, este asiático, todo bien, todo perfecto. Me alegro de tenerte por aquí. Además, me interesa el tema de fisioterapeuta. Es una tarea que yo tengo pendiente todavía de formarme en eso. Bueno, a todos nos Eh, faltan que siempre quedan ahí por ahí, que queremos aprender más, ¿no? Al final, el hambre de conocimiento. justo. Bueno, yo te conozco un poquito, pero para conocerte un poco más y la gente que nos está escuchando también, preséntate un poco a qué te dedicas y lo que quieras contar sobre ti. Vale, perfecto. Bueno, me llamo Yone, soy fisioterapeuta y osteópata. Además, estudié un máster de fisioterapia deportiva y, bueno, diferentes cursos. He trabajado siempre en la fisioterapia convencional, en la tradicional, durante más de 10 años por ahí, que yo terminé la carrera en el 2012. Pero bueno, llegó un día que, que necesitaba otro tipo de estímulos, digamos, en mi carrera por mis ambiciones y por temas personales. Y llegó un día que me fui a Italia hace 2 años, me tomé una excedencia, dejé el trabajo después, me fui a Italia por temas personales y después me di cuenta de cómo estaba yo, de que estaba muchísimo mejor y empecé a tener una vida mucho más sedentaria, que empecé a trabajar delante del ordenador mucho. Además, mi afición es la fotografía, así que os podéis imaginar cuántas horas me pasaba delante del ordenador editando fotos, aparte de la fisioterapia. Entonces, me empezó a doler todo el cuerpo, pues como, como a todo el mundo, ¿sí? Pasé de estar 8 horas de pie a estar 8 horas sentada, ¿sí? Delante del ordenador y en situaciones que yo no podía controlar porque era una casa alquilada, la mesa era la que había, la silla era la que había y para 6 meses no iba a cambiar todo eso, ¿no? Que eso le pasa a mucha gente. Entonces ahí yo me di cuenta que tuve que intentar y solucionar mi dolor de espalda, de cuello y de cabeza. Y dije, ostras, yo esto lo estoy haciendo porque tengo conocimientos y puedo ayudarme a mí misma. Pero la gente que no tiene conocimientos y tampoco tiene acceso porque está en otro país o porque a lo mejor no cuadra con sus horarios el fisio al que va normalmente o lo que sea, digo, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y digo, ostras, pues intenté casar mi profesión con esa vida nómada o la gente que trabaja remoto, que no le dan los tiempos, para ofrecer ese servicio de apoyo en las recuperaciones de lesiones o en dolores o molestias que tienen en general la gente que trabaja en el ordenador o que haga deporte desde cualquier parte del mundo y que lo pueda hacer a cualquier hora. Así que un poquito de resumen es eso del por qué estoy aquí y por qué me dedico a esto ahora mismo, ¿no? Es interesante porque yo es otra cosa diferente, ¿no? El tema de entrenamiento personal, pero viene como lo te ha sucedido a ti. Yo cuando estuve compitiendo no era consciente hasta que me he retirado de la hípica y vi el problema que estuve teniendo yo, que era como muchas horas de entrenamiento Uh y -huh. debido, como dices tú, al conocimiento que tengo, ahora transmitirlo a otras personas para que no le pase lo mismo que a mí y poderles ayudar. Claro, Así que claro, tal bastante cual. interesante. En el mundo de la hípica hay muchas personas que trabajan por la mañana o por la tarde y en su tiempo libre hacen hípica. Y muchos trabajan en la oficina. Al pasar muchas horas, que generalmente suelen ser 8 horas, como poco la media jornada de 4, ¿hay algunas recomendaciones para que tengan una buena postura y no tener esos dolores? Sí, hay muchas recomendaciones, pero lo primero de todo, yo iría a lo que se habla en todos los sitios y lo que tiene que quedar claro es si realmente existe una postura correcta o no. ¿Tú qué dirías? O sea, me parece muy importante esa pregunta y que empecemos por esto y que la gente primero comprenda eso y ya después arrancamos. Justo, yo creo que hay que personalizar, porque no todas las personas tienen el mismo tamaño de espalda o tienen las mismas curvaturas de la espalda.
Y siempre se busca algo ideal, pero generalmente pocas personas pueden tener esa postura ideal, ¿no? Claro. Mira, no existe ninguna postura correcta, no existe. No es que sea mentira, pero para mí nos lo han idealizado mucho y yo también hace muchos años lo creía, ¿sí? Tengo que estar súper quieta, esto tal cual. ¿Ayuda? Sí, un montón, porque hay ciertas cosas, ciertos consejos que ya voy a hablar en esta entrevista sobre ellos, que nos pueden ayudar a mejorar tu postura fisiológica, digámoslo así, la que tienes, pero no es lo mismo una persona que esté adaptada de una manera, cambiarle completamente, imagínate, con una curva, una hipercifosis, ¿no? Que esté así, decirle que esté así, es súper incómodo. Entonces, hay que adaptar a cada persona, ¿no? Y también lo más importante es, y vital, es que hay que cambiar constantemente de postura. Yo te diría que si la gente comprende eso, ya lo tiene casi todo hecho, ¿sí? Porque a veces el cuerpo nos da pistas y se está quejando y te está doliendo y sigues en la misma postura. ¡Ay, me tengo que poner recta! Bueno, pero es que a lo mejor quiere otra postura. Entonces, hay un montón de consejos, de tips. Cambiar de postura puede ser uno, pero levantarte a por agua puede ser otro, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber un poco escucharse a sí mismo y cuando te empieza a molestar, arrear y cambiar de postura o cambiar de actividad o levantarte o no me importa o hacer movilidad de hombro, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero de todo que quería dejar claro es que no existe ninguna postura correcta. Entonces, que la gente no se martirice, por favor, en estar rígidos así, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sí que existen algunos consejos que puedo ir soltando, ¿no? Dando consejos sobre qué es lo mejor para nuestro cuerpo, ¿vale? Pero quiero que, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tú a una planta, ¿no? Le pones una cuerda y la sujetas, si en ese momento sueltas la cuerda, la planta volverá a su sitio y ya está, ¿no? Pero si tú a una planta la sujetas en esa postura, por muy tiesa que sea, ¿no? Se va a quedar en esa postura si la mantienes durante mucho tiempo. Si es encorvado, encorvado. Entonces, lo más importante es aflojar un poco esa cuerda, ¿sí? Para que lo veamos un poco la similitud de nuestro cuerpo, ¿vale? Interesante. No, se ha entendido muy bien. Sí, sí. Además, va enfocado un poco a lo que yo suelo recomendar a personas igual sedentarias, es que a cierto tiempo el moverse, que por ejemplo yo les recomiendo como snack de ejercicios, que lo llamo yo, que son ejercicios de menos de un minuto. O sea, yo por ejemplo, a gente que tengo de oficina, le recomiendo, pues, ponte una alarma que a las 2 horas de estar sentado te levantes y hagas unas sentadillas. O yo qué sé, cada 4 horas, pues date un paseo. Si tienes 15 minutos de tiempo, pues date un paseo, aunque sea por la oficina a hablar con la gente o algo para moverte un poco. Pero no lo había pensado precisamente, por ejemplo, en cuando estás sentado, también te es útil. Perfecto, Y, perfecto. Además, perdón que te corté, pero es que al final lo que tienen que comprender que las personas que hacen hípica, ¿no? Estáis en una postura que es muy parecida a la que estáis sentados delante del ordenador. Entonces, tú estás no sé cuántas horas entrenáis? Un montón. yo entrenaba unas 4 al día. Claro. Y después vas a trabajar y estás 8 en la misma postura. Entonces, claro, el cuerpo ya, no sé, no entiende nada, ¿no? Hay que darle un poquito de estímulos diferentes, ¿sí? Para que no se adapte solo a eso. Justo. Además, me has robado ahí la siguiente pregunta, que iba enfocado un poco a lo que has comentado. Hay gente que, ya sea porque tiene la vista cansada o por dolores, se encorvan hacia adelante
y luego es algo que afecta cuando estamos encima del caballo, que sueles intentar estar recto. ¿Hay algunos ejercicios para ir corrigiendo esto o que vayan haciendo de poco a poco? El tema de la postura, de estar encorvado, obviamente en la postura del caballo es un poquito más difícil porque estáis en dinámica, ¿no? Estáis en movimiento y ahí sí que habría que hacer otro tipo de trabajos que, bueno, que ya iremos hablando si quieres. Pero los consejos más esenciales, diría yo, a la hora de trabajar delante del ordenador sería el tema de la pantalla, que esté a la altura de tus ojos, ¿vale? Eso simplemente es por mantener una buena postura a nivel cervical, porque si tú fuerzas en una postura que es diferente y no llega a la altura de tus ojos, el cuello se te va a... No es Sobrecargar, ¿no? sobreestimular, sobrecargar, le podemos llamar, para que lo entienda todo el mundo. Entonces, no solo el cuello, sino que te puede repercutir en dolores de cabeza, ¿vale? Eso lo primero. Después, los hombros, una retracción escapular. ¿Qué significa eso? Que tengamos los hombros para atrás, ¿vale? Porque eso nos va a dar una mejor postura a nivel de cuello, ¿sí? Y después otra cosa súper importante es que estemos cerca de la mesa, porque cuanto más lejos estemos de la mesa, no llego a teclear o no llego a lo que tenga que hacer, entonces la postura se encorva un poquito más, ¿sí? Parecen cosas tontas, pero afectan muchísimo, ¿vale? Esas cosas son las que más recomendaría. Y una que se me ha olvidado es apoyar el codo o el antebrazo, me da igual, en la mesa. Porque si tú estás sujetando el hombro en suspensión, toda la carga se va a ir a tu espalda, ¿sí? Espalda y hombro. Entonces, ten un buen apoyo, me da igual que sea codo o antebrazo, como le sea cómodo a la persona. Y eso sería como las recomendaciones básicas que yo daría en una persona que trabaje delante del ordenador. Y luego habría que hacer trabajo muscular de fortalecimiento, que de eso tú entiendes muy bien también, para poder mantener la postura en el caballo. Claro. Justo. Hay gente que se centra simplemente en corregir lo que dices tú, la postura, ¿no? De estar recto, de apoyar los codos, pero siempre se olvidan de que también hay que fortalecer la musculatura. Igual que hay otras que a lo mejor necesitan ser estiradas porque están más contraídas, que es lo que provoca que te eches hacia adelante o cualquier tipo de ese. Y otras que no, que te dicen fortalecer. Yo creo que la clave es combinar un poco todo, ¿no? Las recomendaciones que estás diciendo tú, de tener una buena posición, pero a la vez no olvidarse de ese lado en el que entra, por ejemplo, el entrenamiento o incluso la nutrición. Claro. No, sí, al final, o incluso la psicología también, al final es un combo que una cosa no va sin la otra, ¿no? Al final, yo creo que pues al final tenemos que crear las patas y juntar todas las patas para que alguien mejore totalmente. Yo lo veo mucho en fisioterapia. Si la persona, por ejemplo, eso me pasa mucho con mis pacientes en el tratamiento online, ¿no? Si una persona no tiene ganas, que no empiece conmigo. Porque claro, porque tienes que hacer cosas. O sea, no te lo voy a hacer yo. O sea, obviamente yo te voy a ayudar y yo te voy a llevar. Pero hay que hacer un poquito de esfuerzo para recuperarse, ¿no? Entonces, se nota mucho la persona que quiere recuperarse, ¿no? Y pone todo de su parte y eso me refiero a que le digas lo que le digas, oye, mira, pues la fisioterapia llega hasta aquí, tienes que ir con un entrenador personal, ¿no? O tienes que, mira, yo veo que necesitas asistencia con un psicólogo o una psicóloga o lo que sea para complementar un poquito, porque hay procesos que se complican un poquito. Al final, eso lo sabemos tú y yo. Y todos. Sí, además Entonces, me parece fundamental combinar diferentes profesiones, porque un error que también hay a veces que pasa como profesional es intentar abarcar todo lo que lleva al cliente y al final no se puede todo. Tienes que especializarte, en tu caso fisioterapia, en mi caso entrenamiento personal, e intentar colaborar con otras personas que puedan ayudar a ese cliente. Totalmente.
sea, es que totalmente de acuerdo. Porque al final te das cuenta que puedes ayudar hasta donde tú sabes. A partir de ahí tiene que ser el profesional que sea apropiado para eso, quien tenga que seguir. En mi caso, por ejemplo, en lesiones deportivas que llevo, yo cuando veo que una persona ya puede empezar con un entrenador, yo voy a hacer hasta ahí esa parte o incluso suelo trabajar conjuntamente algún tiempo según el paciente, si tiene dolor o no tiene dolor, para que no sea la transición, boom, de repente, ¿no? Dejo esta readaptación, ¿no? Que estoy haciendo con la fisioterapia y de repente empiezo con el entrenador a full. No, tampoco es eso, ¿no? Pero, pero lo veo necesario porque al final de entrenamiento yo no entiendo. Yo entiendo sobre recuperación de una lesión, un dolor o lo que sea, pero después ya tienen que ir a la persona adecuada. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, en el caso que comentas tú de lesiones, o bueno, cualquier paciente que a lo mejor empieza primero fisioterapia y luego va a otros profesionales, ¿necesitan en casa algún tipo de material para, supongo que entiendo que depende del caso y de la lesión o lo que le suceda, necesitarán más Claro. o menos material? Pero hay sí como un material básico que le recomiendes a lo mejor a la gente tener en casa para hacer ejercicios o lo que estés recomendando. Que el no tener material que no sea el hándicap por no empezar, ¿sí? O sea, no pasa nada, se empieza, porque además se pueden hacer muchísimas cosas sin material. Es más, en lesiones, no sé si llamarlas graves o con más dolor o lo que sea, es que tienes que empezar sin material, ¿vale? Y después ya iremos abarcando en añadir material. ¿Por qué? Porque al final una goma elástica o banda elástica, como le llames, nos va a aportar una fuerza externa que nos va a ayudar a fortalecer más la musculatura. O sea, hay cosas que sí que ayudan. Y yo entre esas metería una banda elástica, una pelota de tenis o lo que sea, así redondita, por si hay que hacer automasajes o algo, que también eso entraría dentro de esa recuperación, ¿no? Y, y yo con esas dos cosas haría un montón de cosas. Normalmente, además, suelo hacer esa transición. Si el paciente puede y tiene, o se puede comprar una banda elástica y una pelota de tenis. Y si tiene acceso al gimnasio, pues mejor, porque puedo abarcar más Mucho más. fuerza, efectivamente, efectivamente. Además, yo soy de hacer deporte en el gimnasio, entonces no es que todo lo lleve por ahí, pero si puedo, pues mucho mejor, porque al final la transición es mucho mejor. Y a futuro va a ser más sostenible, digámoslo así. Sí, además, ya añadiendo un poco al tema del material, no es material como en sí, pero creo que ayudará a gente a entenderlo. No todo es material de levantar muchos más kilos. Hay veces que el músculo trabaja simplemente por mantener una postura. Imagínate la sentadilla, con mantener la sentadilla ya tu músculo está trabajando. Que en fisioterapia se usa mucho para la rehabilitación de lesiones, por ejemplo, pero la gente está acostumbrada a ir al gimnasio y ver los movimientos que son dinámicos y hay otras formas que a lo mejor trabaja más el músculo y no necesitas ningún material. Que va enfocado, Totalmente. que va enfocada a lo que comentas tú de esa gente que piensa que a lo mejor sin material no puede hacer nada. No, no, no. Totalmente. O sea, es que además o sea, el inicio de una recuperación, de una lesión más fuerte, es que son sin material. Y es que eso es así, porque una contracción sin moverse también podemos hacerlo y estamos trabajando la musculatura también. Entonces, nada, sin material se puede empezar perfectamente. Justo. Y ya yendo un poquito más al mundo de la hípica y pasarte un poquito más de sustancia, Genial. en la hípica hay a veces que nos caemos del caballo y a lo mejor recibimos algún latigazo cervical. Por ejemplo, en el caso del latigazo cervical, hay algunos ejercicios que sean sencillos simplemente para quitar ese dolor que se nos haya quedado a los días de habernos caído o, no sé, algún tipo de masaje que nos podamos dar con, pues lo que dices, con alguna pelota o alguna cosa de esas. Vale. A ver,
A todo esto, primero, obviamente, habría que descartar que haya habido ninguna fractura, luxación o lo que sea, ¿sí? Porque un latigazo cervical, al final, es un movimiento brusco que tu musculatura no es capaz de soportar y llega hasta el final y vuelve, ¿sí? Entonces, eso nos puede provocar, perdón, bebo agua. Entonces, eso nos puede provocar varias lesiones. Después de haber descartado que haya habido ninguna fractura, luxación o lo que sea, es que hay que hacer cosas para recuperarse. Viene al mismo hilo de lo que estábamos hablando de los ejercicios y material, que nosotros le llamamos ejercicios isométricos, pero para que la gente lo entienda, son ejercicios que el músculo no se mueve, pero hacemos fuerza, ¿sí? Entonces, es que tienes que empezar, si no hay contraindicaciones, si no es el mismo día, a las 24 horas o 48 horas hay que empezar a recuperarse, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, en tema del latigazo cervical, que sí que habría que analizar cada caso porque no todos son los mismos, ¿sí? Hay que entender que lo más importante a lo mejor no es estirar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el músculo se ha estirado un montón y ha vuelto, ¿sí? A lo mejor en ese momento, analizando el caso, sí que hay que estirar algún músculo, pero no a lo mejor el que te duele. Entonces, lo más importante sería fortalecer los ejercicios de musculatura profunda. O sea, fortalecer los músculos profundos del cuello. ¿Por qué? Porque son los que te van a sujetar, estabilizar, ¿sí? Todos los músculos pueden hacer diferentes funciones, pero hay músculos, como tú ya sabes, que tienen más función de estabilización, o sea, de que te sujeten el cuello o cualquier otra parte, y hay otros músculos que son más de mover. Entonces, tendríamos que ir enseñándole al cuerpo poco a poco qué es lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero, estabilizar el cuello. ¿Por qué? Porque en ese movimiento la musculatura, los ligamentos se han podido distender, ¿sí? Eso es. Entonces, estirar. Entonces, lo más importante es volver al inicio y enseñarle al cuello lo que tiene que hacer. Entonces, la zona del cuello podemos hacer, por ejemplo, flexores profundos del cuello, que sería frente-mentón. Esto, el doble mentón, meter el mentón hacia adentro. Puede ser sin peso o nos ponemos las manos y hacer el ejercicio con las manos. No es meter el cuello, sino que es sacar papada, ¿sí? Por ejemplo, ese ejercicio vendría muy, muy bien. Otra cosa muy importante, los músculos de al lado. No les ha pasado, pero están muy tensos como para ayudarte a sujetar toda esa tensión que tienes. Intenta relajarlos. Intenta relajar, por ejemplo, si tienes una pelota de tenis, podemos relajar un poquito la zona del pectoral. No sé, normalmente soléis hacer ese tipo de ejercicios con pelotas. Yo lo que suelo hacer es con el foam roller, el rodillo o la pelota, el calentamiento y luego el estiramiento. Vale, me vale también, ¿sí? Entonces, pues si es con el foam roller, con el foam roller. Movimientos suaves y siempre que te permita tu dolor, ¿sí? Una cosa que repito mucho yo es que no te duela, pero sí moleste. O sea, que si molesta un poco no pasa nada, pero si duele, pues no lo hagas, porque es que el cuerpo ya te está diciendo pues que no tienes que ir por ahí. Entonces, automasajes sencillos de, por ejemplo, el ECOM, ¿sí? Que sería con la mano sujetar el músculo y hacerlo como una pinza, ¿vale? Pero siempre en acortamiento del músculo hacia este lado, para relajar toda esta musculatura del cuello que puede estar muy tensa, ¿vale? Porque todos los demás ejercicios que ya sabemos de espalda, sí, pero claro, trapecio y todo eso, pero yo añadiría estos pequeños trucos de, sobre todo los flexores, que se han podido quedar muy tensos a raíz del latigazo cervical, ¿vale?
Y como último, por ejemplo, con una pelota de tenis o con el foam, en la zona suboccipital, que sería justo donde se termina la cabeza y empieza el cuello, sí que esa zona, por ejemplo, no solo en el latigazo, sino en la hípica, se tensa muchísimo. Ahora, si Sí, quieres, hablamos de eso, ¿vale? También con una pelotita de tenis o con el foam rollers en la esquinita, pero siempre aguantando el dolor. Aguantando, no, perdón, sin pasar al límite del dolor, claro, que esté teniendo molesto, solo una pero cosilla, ¿vale? Que te moleste, pero que no te duela, ¿vale? Esos serían como los ejercicios que, que os podría recomendar, ¿vale? Que bueno, que si a la gente le interesa más, que me pueden preguntar y podemos poner en comentarios tranquilamente, ¿vale? Pero esos ejercicios te ayudarían mucho, ¿sí? Al final los flexores profundos te van a ayudar a sujetar, como hemos dicho, y van a destensar los que son superficiales, que no deberían estar tensos, ¿vale? Hay que pensar de otra manera, que no solo existe el estirar para que se vaya el dolor, justo. ¿vale? Que quede claro eso. Justo, sí. Además, el ejercicio que has indicado tú, el de hacer la pinza en el cuello, ese, por ejemplo, no Mm, me lo sabía yo. Así que ya es mm, algo que he aprendido hoy. Y genial. añadiendo un poco a lo de la bola, yo, por ejemplo, digo que en la zona que les moleste, aguantar 2-3 segundos y volver a mover la bola. Para, si hay un Perfecto. nudo en el músculo o lo que sea, que se vaya ablandando y por lo menos se va relajando el músculo. Esto a Sí, modo de sí, sí. información para, para ellos. Y Perfecto. Sí, sí. Hay diferentes métodos como para poder usar que la pelota de tenis no es solo la pelota y ya está, sino que podemos hacer diferentes técnicas, la que tú has dicho, movilizar, podemos hacer contracciones más fuertes, incluso no solo mover la bola, sino que la bola se quede quieta y nos movamos nosotros. Entonces, hay diferentes técnicas que se pueden adaptar a un mismo material, ¿no? Por eso es lo versátil de ese tipo de materiales, que no es solo un ejercicio con ese material. nunca es blanco y negro, sino siempre hay mucha variedad. Y Sí, efectivamente. hemos estado hablando de ejercicios de cuello y sobre todo el tema hombros un poquito. ¿Hay alguna posición o algo que no aconsejes porque provoca más lesión o puede ser dañino, digamos? Los más importantes, la extensión de las cervicales altas y los hombros, ¿sí? Porque, por ejemplo, tanto en las personas que hacéis hípica como las que trabajáis en el ordenador, la postura esta de encorvado y el cuello así, lo que hacemos es que cuando estamos tensos, hacemos esto para horizontalizar la mirada, para mirar recto, ¿sí? Al horizonte, porque si no estaríamos mirando hacia abajo. Entonces, con eso que hacemos, por ejemplo, sobrecargamos la musculatura de la zona alta del cuello, que les llamamos suboccipitales, y eso nos puede repercutir mucho en dolores de cabeza, dolores de cuello, mareos, problemas también a nivel del ojo, a nivel de mandíbula, ¿vale? Porque hay músculos también que están relacionados con la zona cervical alta, ¿sí? Entonces, toda esta postura, tanto en el caballo como en el ordenador, es lo que más importancia le daría, además de lo que antes hemos dicho de la retracción escapular, ¿sí? Porque todo eso nos va a hacer que la musculatura posterior esté intentando mantener esa postura, sujetando y se sobrecargue, porque no tiene que hacer ese trabajo, tiene que hacer otros, en otra postura, no estar 4 horas seguidas en la misma postura intentando sujetarte. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas son las que más importancia le daría yo, ¿vale? Y para que entienda la gente, esas dos cosas son las más importantes y lo que hay que hacer es trabajar la musculatura posterior, que no solo es estirar el pectoral, ¿sí? Que es lo que se suele pensar. Trabajar la musculatura posterior significa fortalecerla, o sea, hacer ejercicios. Y después lo del cuello, lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, el ejercicio que he dicho antes, ¿sí? O hay muchos otros ejercicios para poder trabajar la estabilidad del cuello,
¿Para qué? Para no forzar esto, ¿sí? Porque seguro que hay gente que nos está escuchando que sufre de dolores de cabeza, que sufre de mareos, que sufre de dolores del cuello, que todo esto le va a venir muy bien. Entonces, que se centren en eso. Lo primero, obviamente hay muchas cosas más, ¿vale? Pero bueno, como dato, yo añadiría eso. Interesante. Y Sí. luego también, yendo a otra lesión un poco más común, que también sucede por el tema de la hípica, es la tendinitis, generalmente las muñecas, porque al sujetar la rienda del caballo y sobre todo hacer un movimiento que suele ser como este, suele provocar en los extensores Vale. y en los flexores, que no me salía la palabra, en los flexores se suelen cargar bastante si echas muchas horas. ¿Hay Vale. alguna forma, ahí por ejemplo en ese caso, bajo mi punto de vista sí habría que estirar un poco, porque al final sucede por mucha contracción, pero ¿hay alguna manera, una pequeña rutina que se pueda seguir para evitar que vuelva a suceder esa tendinitis? Sí, claro. A ver, lo primero, la tendinitis, o mal llamada tendinitis, que se llama tendinopatía, porque al final no siempre hay una inflamación, que eso ya lo sabes. La solución no es el reposo, ¿vale? La solución no es no hacer nada. Hay que hacer, ¿sí? Antes se pensaba otra cosa, la ciencia nos ha dicho que es otra cosa, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, que daría la recomendación, que efectivamente, como tú dices, habría que estirar, más que estirar, movilizar, ¿vale? Habría que trabajar la musculatura del antebrazo, ¿sí? Tanto los epitrocleares como los epicondilares. Acabo de decirlo al revés. O sea que lo Bueno, repito. yo te he entendido. Madre mía. Sí, pero es que digo, si lo he dicho al revés. Bueno, lo primero de todo es que habría que trabajar los músculos del antebrazo, tanto los epicondilares como los epitrocleares, estos, eh, movilizándolo, porque estirándolo, si nosotros al estirar estamos elongando algo a nivel tendinoso, estaríamos creándole mayor tensión. Entonces, no le conviene eso, ¿sí? Entonces, los estiramientos estáticos, así y así, por un minuto o lo que sea, yo no lo recomiendo, ¿vale? O sea, no te van a solucionar. ¿Por qué? Porque te van a irritar más, te van a aumentar un poquito la inflamación, ¿sí? Entonces, lo más importante es, aparte de movilizar, relajar la musculatura. No me importa que sea con pelota, con el foam roller, con la mano, incluso, pues eso, con ejercicios de movilidad, ¿no? Estiramientos dinámicos o estáticos, pero un poquito más cortos para que no se irrite el tendón, ¿vale? Aparte de todo eso, habría que hacer una buena adaptación de cargas. Una tendinopatía necesita, y tú de eso entiendes, tendríamos que hacer una recuperación apta para ese tendón, ¿vale? Aparte de ver por qué se ha tensado, que no siempre solo es por esto, porque tú estás sujetando también los brazos. El movimiento no viene solo de muñeca, el movimiento viene de codo, de hombro, ¿vale? Entonces, habría que valorar de dónde viene el déficit, la carencia o de dónde viene la adaptación. Si es solo de muñeca, pues tendremos que trabajar muñeca, pero normalmente suele haber maladaptaciones, ¿sí? Falta de movilidad en otras articulaciones, como el hombro, o entonces adaptar primero también los otros, porque los movimientos no son solo de una articulación, eso lo primero. Y luego, en tema de muñeca, que es lo que os interesa, yo haría ejercicios de movilidad de muñeca, que ya os lo sabéis, que sería hacer círculos, por ejemplo, para relajar un poco la musculatura. En estos casos tan intensos como de tensión, soléis tener también tendinopatías a nivel del codo,
Aparte de muñeca, sí, ¿verdad? Sí. Vale. Suelo recomendar mucho las cinchas. ¿Conoces esas cinchas que son con velcro para quitarle un poquito de presión al codo? No, no las conocía. Las suelen utilizar los tenistas, por ejemplo. No te va a solucionar la tendinopatía, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si tú le quitas un poquito de tensión al tendón y la musculatura no te está tirando tanto, pues no lo excitas tanto y no se carga tanto, ¿vale? Entonces, a medida que te vas recuperando y haciendo tu tratamiento con el fisio, con el entrenador, eso te va a aliviar en el transcurso que se cargue demasiado, ¿vale? Que se siga empeorando el proceso. Entonces, no es una cosa que te va a solucionar la tendinopatía, pero te va a ayudar a que en ese momento que estés trabajando o en ese momento, porque claro, luego viene el ratón, ¿sabes? En la misma mano. Entonces, claro, bueno, se van sumando cositas. Entonces, en el momento que estés trabajando o que estés entrenando, pues que ahí haya algo que nos ayude a que la tensión no vaya aumentando y que se mantenga por lo menos mientras vamos haciendo fisio, entrenamiento y todo, pues vamos a avanzar antes, vamos a darle la vuelta antes, ¿sí? Y más que antes, mejor, ¿no? Porque no va cosa de tiempos, que también interesa, cuando el deporte es profesional, sobre todo más, ¿no? Pero es sobre todo que haya una buena recuperación, porque muchas veces hay tendinopatías que la gente la recupera por no hacer nada, ¿no? O sea, dice, el reposo es bueno. Bueno, sí, el reposo es bueno porque no te va a doler porque no lo estás moviendo. Justo. Pero, claro, pero no significa que te hayas curado. Cuando vuelvas a lo mismo, te va a seguir doliendo porque el tendón no se ha recuperado. ¿Sí? Esas fibras siguen, pues eso, desorganizadas. Están, pues eso, como se suele decir, pata falla. Habría que, pues bueno, trabajar eso. Entonces, en resumen, que me voy por las ramas, habría que hacer movilidad, no solo de muñeca, de codo, de hombro, ¿sí? Y después habría que relajar la musculatura, ayudarle si queréis con la cincha, por ejemplo, que se pueden comprar en farmacias o en cualquier tienda de deporte. Eh, y después ya pues una adaptación de las cargas, como tú ya entiendes, que empezaríamos por ejercicios sin movilidad, iríamos avanzando, según el proceso, el que esté justo el deportista, según en el momento, ¿no? Porque hay tendinopatías que empiezan muy fuerte y hay otras que empiezan poco a poco. Entonces, según la fase, pues habría que empezar por unos ejercicios, no por otros. Pero bueno, yo no recomendaría hacer estiramientos muy prolongados. Y con eso estaría como el resumen de qué es lo que podemos hacer para poder ayudarle a esa tendinopatía, ¿no? En momentos más cruciales. Totalmente de acuerdo. Además, para añadir un poco a la información que has aportado, que lo Sí. veo, o sea, veo un error bastante frecuente, es utilizar estas famosas medias que te pones de compresión, que dicen, no, me duele un poco el antebrazo, me voy a poner esta media, a ver qué tal. Y ahí pasa una semana y la tendinopatía es cada vez más grave. Entonces, si Claro. se produce ese dolor, hay que pensar, oye, ¿qué está pasando si antes no lo tenía? Y intentar trabajarlo antes, como dices tú, lo antes posible, porque al final, cuanto antes Efectivamente, prevengamos, mejor. efectivamente. Sí, lo que pasa es que hasta que llega el dolor no nos hacemos cargo. Justo hasta que este Entonces, dolor no es molesto. hasta que ese dolor no te impide hacer lo que a ti te gusta, no empiezas a recuperarte. Esto es así. O sea, eso lo Justo, veo día a día, día a día. O sea, justo, no hay justo. prevención que valga si a la gente no le fastidia el día a día. Es que es así. Pero bueno, lo que decías Las medias de de las de compresión. compresión, por ejemplo, es muy, bueno, para mí es muy diferente, mi opinión. Eh, no es 100%, o sea, esto es lo que creo yo profesionalmente. Las de compresión que te sujetan todo el codo te crean un poquito de depresión, pero te pueden aliviar momentáneamente, pero es lo que he dicho antes, hay que acompañarlo con la recuperación. No sirve solo eso, es que no te va a solucionar nada. Te va a ayudar a qué? A que tú puedas
seguir tu actividad deportiva, sin que te des cuenta que eso sigue empeorando, ¿no? Justo. Es como una trampa, es como un parche ahí. Pero sí que en cambio, lo que te he comentado anteriormente de la cincha del codo, en esa sí que confío y se la recomiendo a mis pacientes, ¿sí? Porque nos alivia un poquito la tensión que le llega al codo, ¿vale? Pero no como solución, como acompañamiento y como ayuda. Que siempre quede claro eso. Entonces, eso que se pone la gente, pues bueno, yo lo pongo un poquito entre comillas. Justo. Además, yo no las conozco, así que luego les echaré un ojo. Porque yo conozco los que son un tipo brazalete que es por presión y es para limitar el flujo sanguíneo, que también hay otro tipo de entrenamiento para, sobre todo, rehabilitación. Pero me imagino que no será eso. Entonces, por eso no sé qué será. Luego, si no, vale, luego si no te lo mando. Te mando un enlace, ¿vale? Para que lo veas. Perfecto. Pero sí, muy importante eso, que la gente se dé cuenta de que, por ejemplo, ¿no? En tus deportistas, que al final sí están sentados 8 horas, pero es que además luego van a entrenar y están en la misma postura, con flexión de cadera, o sea, doblados, y con extensión de las cervicales altas, están repitiendo constantemente la misma postura todo el rato. Entonces, hay partes del cuerpo que se van a mover poco y hay otras partes que se van a mover mucho. Y eso nos crea descompensaciones, que es cuando, pues eso, que hay que actuar mucho. Y sobre todo, pues eso, los ejercicios que hemos comentado de la muñeca, que no se olviden de todo el brazo, ¿no? Lo que hemos ido comentando. Aparte de eso, yo sí que recomiendo que no se olviden de actuar antes, de fortalecer, de prevenir eso que estamos diciendo que la gente no lo hace y que prevengan lo que ya saben que les puede llegar a pasar, ¿no? Por ejemplo, para la muñeca, eh, eso ya conocerás las... Jolín, ay, se me ha ido el nombre. Hay unos artilugios, que es que me da vergüenza, pero es que no me acuerdo el nombre, que los usamos mucho los fisioterapeutas para trabajar la flexión de dedos, ¿sí? Que al final que se den cuenta que la flexión muchas veces no, o sea, no nos viene de aquí. Aquí solo tenemos tendones, ¿sí? Entonces, hay músculos que te van a llegar desde abajo, ¿vale? Hasta arriba, para que entiendan de por qué tenéis que trabajar todo. Y para trabajar esto hay unos muelles, digámoslo así, Sí, sí. para Ahora trabajarlo. son como bandas elásticas, ¿no? Que van por ahí encima del dedo. Es que no son más las elásticas, habrá también seguro, pero nosotros utilizamos muelles. Sí, entonces, Vale. por ejemplo, no lo recomendaría en recuperaciones al inicio, porque es que hay que saber en qué fase estamos de la tendinopatía. O sea, esto lo dejo súper claro, porque en una fase inicial hay que hacer ejercicios para la fase inicial, pero para una fase que ya no haya dolor y que queramos fortalecer para poder estabilizar eso y para trabajar la fuerza, existen un montón de ejercicios, aparte, pues eso, con fuerza, que nos pueden ayudar a recuperarnos y a que esa tendinopatía no vuelva, que es lo más importante, que no te pase otra vez. Porque si pasa, bueno, aprendes y sabes que eso te suele pasar, pero tienes que aprender el por qué te ha pasado e intentar que no te vuelva a pasar. Así que por eso es que tienes que seguir fortaleciendo y que el entrenador te dé las pautas de qué es lo que tienes que hacer para que no vuelva a pasar. Justo, totalmente de acuerdo. Y es eso, hay muchas personas que no hacen nada hasta que se lesionan y luego ya a partir de ahí parece que sí van haciendo algo, por lo menos la rehabilitación 100% que la hacen. Luego ya intentan mantenerlo. Pero sí, es más, además yo es algo de que me conciencio mucho el prevenir. O sea, yo desde que un cliente llega, es un rollo, te evalúo durante 2 días haciéndote un montón de historias, pero es para entender a tu cuerpo qué necesita y a base de eso
ir, si lo que necesites, por ejemplo, hípica, pues lo que necesites para mejorar en tu hípica y de ahí ir poco a poco progresando para eso, para evitar las lesiones. Y al final, mira, es que justo me viene eso, lo que tú estás diciendo. Si tú, por ejemplo, haces un buen trabajo, que no tengo duda, les analizas, haces un trabajo para fortalecer la musculatura, trabajar el movimiento como se tiene que hacer, la postura que lleváis, todo, no vas a tener tantas lesiones. Entonces no vas a tener que visitar al fisio tantas veces. Justo. Que yo no es que quiera que me visite la gente porque le da la gana. O sea, visítame o por online, ¿no? Pero cuando lo necesites. No todo el rato necesidad porque tú no has hecho bien los trabajos anteriormente. Entonces, es súper importante el trabajo que haces de analizar tanto la postura, como la musculatura, cómo trabaja, como el movimiento que hacen tanto las muñecas, el codo y el hombro, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Porque también es cierto que cuando entrenáis por muchas horas es más difícil. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no corro igual en el minuto 5 que en el minuto 45. Mi musculatura se va cargando o se va cansando y voy apoyando como puedo, ¿no? Entonces, en la hípica pasará lo mismo, ¿o me equivoco? No pasa lo mismo. Sobre todo en el tema de Entonces, la zona aductor, de los aductores, sucede mucho. claro, ajá, claro. Ya, es que ahí hay un tema, claro. Eh, ¿Soléis hacer pausas normalmente cuando entrenáis? ¿O es No, nada, cero? Eso estaría es, mal, ¿vale? O sea, lo tengo que o sea, decir y hacemos, punto. hacemos descansos, digamos, para el caballo, para que coja aire, pero Vale, nosotros, aunque vaya caminando el caballo, seguimos trabajando. ¿Sabes? Me refiero, al final las manos siguen trabajando, los aductores, aunque están haciendo menos fuerza, siguen estando fijando la pierna, el talón sigue estando abajo, la cadera vale, se sigue moviendo. O sea, al final claro, es no justo. es descanso como tal y al final sigues trabajando. Claro. Ujú. Y ejercicio, o sea, trabajo de fuerza hacen también en el gimnasio. No, ahí es donde aparezco yo, Vale. aparece mi papel, Bueno, porque en Europa sí ya estaba más visto el que haya un entrenador que enfoque los ejercicios de gimnasio a la hípica, pero aquí en España, por lo que he estado viendo, no. Y tengo algún amigo que está a bastante nivel y, por ejemplo, él hace CrossFit para estar en forma, aparte del caballo. O gente se pone a nadar y generalmente es gimnasio. Y lo que me doy cuenta es que nada de eso tiene transferencia a la hípica. ¿Sabes? Que es se que podría trabajar, yo qué sé, una hora en el gimnasio y dar mucho menos trabajo a los caballos, que también, bueno, eso es en otra charla, pero yo creo que muchas de las lesiones que tienen los caballos es por la cantidad de trabajo que le añadimos extra, porque nosotros no estamos en forma. Y a lo mejor te cansas y dices, bueno, pues voy a montar más. Pero ya, es que esa no es la solución. La tienes que hacer fuera del no, caballo, porque el caballo sí está en forma, el que no está eres tú. Y claro. bueno, ahí entra mi papel. Pero sí. Claro, que lo que suele pasar es como, por ejemplo, los corredores. Los corredores siempre se ha pensado que solo tienen que correr, pero también hay que estabilizar la cadera para cuando apoya solo un pie. Eso se tiene que trabajar o en casa o en el gimnasio o donde sea. Se trasladaría, por ejemplo, a lo mismo que en la hípica. Lo que no podemos, o sea, lo que no se podría entender es cómo 4 horas entrenando te crees que no se va a sobrecargar tu músculo. Pues claro, y si no lo preparas anteriormente en el gimnasio, pues tampoco. Y no digo que haya que ir todos los días al gimnasio, pero a lo mejor, sin entrar en detalle, porque no soy experta en hípica, pero sí en lesiones, entonces el adaptar o el compaginar días alternos o no sé cómo sería, que eso sería tu trabajo, es que el trabajo de fuerza es esencial. Cada músculo tiene una función y en cada deporte tiene una función diferente. Entonces, adaptado a, por ejemplo, la hípica,
si los aductores trabajan mucho, habrá que prepararlos para que no se cansen o no trabajen demasiado, ¿sí? O sabiendo eso, tendremos que trabajar los antagonistas también. O al final habría que adaptar, pues como decimos siempre, a cada deporte, a cada persona y no por más es mejor, ¿no? No por hacer más y más y más y entrenar más y más y más va a ser mejor. Muchas veces sí, pero ¿qué te crees? ¿Que Nadal en el tenis solo juega tenis? No. Para jugar a tenis en el partido no sé cuántas horas, se ha cascado no sé cuántas horas de gimnasio también, porque al final tienes que fortalecer la musculatura para que pueda reproducirse luego eso mismo en el deporte. Entonces, es que lo veo indispensable. O sea, es que no hay duda ahí. O sea, estoy contigo Totalmente de acuerdo. en que la gente se tiene que mentalizar en que tu trabajo es primordial en ese sentido, ¿no? Y para prevenir lesiones también. Que luego estamos nosotros los fisios, que también trabajamos en prevención, obviamente, pero para solucionar las lesiones. Vale, perfecto. Estamos para ello y para que no vuelvan, pero, hombre, si se pueden evitar, pues muchísimo mejor. Y si hay un buen trabajo previo, pues muchísimo mejor. Entonces yo el trabajo de gimnasio lo veo, pues eso, súper importante, súper. Justo. Además, como hablamos un poquito antes en la conversación, al final estás ahorrando que luego sucedan lesiones. O sea, si puedes prevenirlo, que en este caso es por sobreentrenamiento, que el que más lo paga es el caballo al final. Y Ahí es el entra otro mensaje es tema. ese, el que con menos vas a hacer mucho más. Claro, es que sí, efectivamente. Al final, la gente se tiene que dar cuenta que si tú solo haces más y más y más, si lo estás haciendo mal, lo vas a seguir haciendo mal. O sea, entonces, si tú, por ponerte un ejemplo, que el hombro tiene una lesión, yo qué sé, de hace 5 años, y tu cuerpo está compensando en que el brazo está trabajando diferente. Si sigue igual y no lo has trabajado y no te has recuperado y tu espalda no está fuerte para sujetar ese brazo, al final te vas a lesionar. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien y para hacerlas bien hay que aprender. Y eso requiere un trabajo, ¿no? Pero no por hacer mal, si lo seguimos haciendo más pero mal, pues no vamos a solucionar absolutamente nada, sino que vamos a traer más lesiones, ¿no? Justo. Perdona que te corte, pero otro dato para que la gente lo entienda. A mí, mira, muchísimas veces en consulta, sobre todo en consulta porque la gente que a lo mejor ya contacta conmigo vía online ya están adaptados a deporte o tienen otro estilo de vida, ¿no? Pero en consulta me hacían mucho la pregunta de, oye, Yone, el médico me ha dicho que vaya a nadar. Ay, y digo, ya estamos otra vez. Digo, ¿tú sabes nadar? ¿Has nadado alguna vez? Y me dice, no, tal, y digo, entonces, ¿para qué vas a ir a nadar? Si es que, si quieres, apúntate a un curso de aprender a nadar, pero no vayas a nadar porque es que lo vas a hacer mal si no has nadado nunca. Entonces, haz lo que a ti te guste, como si es, habría que ver qué lesión es, ¿no? Pero bueno, así en rasgos generales, lo que te guste o lo que más se adapte a tu estilo de vida. Entonces, no hacer más, lo que viene es que no hacer más significa que va a ser mejor. O sea, mejor es mejor y punto. Justo. Además, es que cuando has dicho lo de natación, a mí mismo me ha pasado. Yo me retiré con 20 años, tenía, porque tengo las vértebras destrozadas. No sé si por el caballo, la cantidad de deporte o lo que sea. Y tengo, literalmente me han dicho varios fisios que tengo la columna de una persona de 70 años. ¡Ostras! Pues el médico, bueno, el traumatólogo que fui, Sí, sí. me dijo, la única rehabilitación que tienes que hacerte son estiramientos e irte a nadar. Y yo, me da a mí que no voy a hacer este caso. Claro. Y no significa que nadar no sea bueno, ¿eh? O sea, no Justo, he dicho ¿sabes lo que eso. dices tú? Depende del contexto y la persona. Si a ti te gusta nadar y sabes nadar, súper bien, perfecto, genial.
Pero a ver, no todo la vida, la solución es nadar. O sea, eso, no sé, hubo un boom y es que hay gente que todavía lo sigue diciendo. No sé cuándo te lo han dicho a ti, hace poco, hace mucho. Ya te digo, esto fue pues justo después de la pandemia, lo dejé. Hice Pues, una competición en la que ya los dolores pues no podía seguir montando, que fue cuando me hice la resonancia. Y sí, 2021, principios de 2021, yo creo. Algo así. o sea, que te hicieron resonancia. Sí, sí. Ahora me la quiero repetir. ¿Ah, Ahí, sí? ¿Después de cuántos años? pues 4. Estamos en el 24, pero ya es 4. Bueno, genial. Muy bien, muy bien. Sí, porque al Que, final, si haces un buen trabajo, obviamente no todas las lesiones se pueden revertir, pero hay muchísimas lesiones que mejoran un montón justo. y sin necesidad de cirugía. Algunas veces es esencial, ¿no? Pero es que hay en otras que, que no. La gente se opera porque, yo qué sé, por no esforzarse. A ver, Justo, para ahorrarse tiempo. efectivamente. Bueno, retrocediendo un poco en la charla, que cuando hemos estado comentando la posición del cuello y eso, que me has dicho que si quería que hablásemos un poquito más de los músculos que están suboccipitales, me ha generado intriga. No sé qué quieres contar sobre ellos, pero si puedes contar un poquito. A ver, Era que por como que ejemplo, se sobrecargan por la extensión cervical y demás. eh, en general, normalmente nos centramos muchísimo, todos, en músculos más grandes. ¡Ay, que me duele el trapecio! ¡Ay, que... Bueno, vale, pero es que hay músculos, no es que sean más importantes que el trapecio, por ejemplo, ¿no? Pero los suboccipitales tienen mucha importancia. Son músculos muy pequeñitos, ¿vale? Eh, que están entre la base del cráneo y las cervicales altas, ¿sí? Entonces, nos ayudan a mover las cervicales altas, sobre todo a hacer la extensión, ¿sí? O sea, hacer esto. Entonces, esto, tanto en el caballo como en el ordenador, lo hacéis siempre, ¿sí? ¿Qué pasa? Que se pueden tensar muchísimo y nos puede repercutir en muchas cosas, ¿vale? Son músculos muy pequeños pero muy potentes. Entonces, son cosas que se nos olvidan porque es lo que digo, que siempre nos han hablado de hay que relajar el trapecio porque me duele el trapecio, pero a lo mejor el trapecio está trabajando de más, ¿por qué? Porque los otros están, no sé si la palabra es acortados, pero sí en acortamiento trabajando de más, que igual están haciendo al trapecio trabajar en exceso, ¿no? Y la solución no es solo relajar el trapecio, ¿vale? Entonces, estos músculos suboccipitales, que son esos, los músculos altos de aquí, eh, por ejemplo, tienen mucha relación con la arteria vertebral, que nos aporta sangre hacia esta zonita de la cabeza, ¿sí? Oído interno, cerebelo, que nos puede, no te va a cerrar la arteria, no nos asustemos, ¿vale? No te va a dejar sin riego en la cabeza, pero eso de que no me llega el riego a la cabeza, pues puede ser, es verdad. Es como si tú a una manguera la aplastas un poquito y el agua va como más suave, ¿no? Como que no sale tanta agua, pues lo mismo. Entonces, si tú tienes muchísima tensión en la zona esa, te puede estar comprimiendo un poquito esa arteria y que no te llegue bien la sangre hacia esa zona. Entonces puedes tener un poquito de mareos, por ejemplo, ¿no? Te digo eso como también puede comprimir algún nervio en esta zona muy superficial que nos puede provocar dolores de cabeza, ¿sí? O el dolor que, esto es un poco complicado, la palabra, dolor referido le llamamos, pero significa, en palabras así que se entiendan, que los músculos no solo duelen donde está el punto, sino que dan dolor en otro sitio. Entonces, por eso es tan importante cuando los fisios hacemos 80.000 preguntas para saber cómo es el dolor.
Pero no es que es curiosidad porque sí, es que al final, con los datos que nos dan, sabemos cuál es la causa. Entonces, hay dolores referidos que, por ejemplo, los suboccipitales nos pueden repercutir en otro tipo de dolores de cabeza, ¿no? Por eso preguntamos, ¿pero dónde te duele la cabeza? En la frente, todo eso, ¿no? Para saber cuál es la causa, el origen. Entonces, los músculos suboccipitales son súper importantes. Y en la hípica y en el trabajo con el ordenador de oficina, súper importantes. Y se nos olvida. Y todos vamos a estirar el trapecio. Pues es que no. Es que no. A veces sí, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor hay otras cosas que hay que trabajar. Por ejemplo, el elevador de la escápula, que es que repito mucho lo de llevar los hombros hacia atrás por la retracción escapular, que tú eso seguro en el entrenamiento también lo trabajas un montón. Es que hay músculos que si tenemos una mala postura están en exceso de tensión. Por ejemplo, el angular, ¿no? Se nos puede tensar mucho por esa postura. Entonces, bueno, conseguimos que no se cargue tanto ese tipo de músculos con una buena retracción escapular. La trabajaremos en el gimnasio, ¿no? O en casa, o con gomas o sin nada. Pero delante del ordenador y encima del caballo se puede hacer un esfuerzo para poder mantener esa postura. Justo. Al principio, en estos casos, yo lo que digo siempre, por mucho que te cueste, intenta acordarte, ostras, Yone me dijo esto. Ay, hoy te vas a acordar solo una vez, vale, pero mañana te vas a acordar 2 veces. Al siguiente día te vas a acordar más veces y al final se va a crear un hábito que lo vas a hacer sin querer. Al principio te va a costar, pero bueno, en la vida las cosas no son fáciles. Entonces, bueno, pues todo requiere su esfuerzo y creo que al final, pues eso, a base de repetir, de hacerlo bien, se va creando el hábito, costumbres, que al final eso te beneficia en tu salud y en tu deporte y que puedas seguir por más años haciendo ese deporte. Porque si no, bueno, pues te tienes que retirar. O sea, es lo que hay, Justo, ¿no? justo, Y como yo. tú mejor que nadie lo puede comentar. Entonces, hay cosas que no se pueden evitar, pero todo lo que se pueda evitar, evitarlo. Totalmente de acuerdo. Además, en el tema de la retracción escapular, que hay mucha gente que se echa hacia adelante, una tendencia que veo que, no sé si por las redes sociales o por las tiendas online, pero se compran Sí, el arnés este, no sé si lo has visto, que es en forma de X, pues sí, te pasa por atrás del hombro y te estira, pero eso realmente no es trabajar, que estés recto. no. Y cuesta concienciar a la gente que tiene que dejar eso y ponerse a trabajar en un gimnasio o en casa sin material. Claro, es que es lo mismo que he dicho con la planta, pero como si quieres que te diga con el árbol. Si un árbol se está cayendo, tú lo sujetas con algo, se va a mantener ahí, pero en cuanto lo sueltes se va a caer. Entonces, el arnés te lo pones, te va a ayudar a mantener la postura ya, pero en cuanto te lo quitas otra vez, ¿por qué? Porque no has trabajado los músculos que te estabilizan esa postura, no los has fortalecido, entonces si no los fortaleces van a seguir igual que antes o más débiles. Eso te Entonces, voy a decir. o más débiles. Te los debilita porque es que no estás trabajando, te estás sujetando a un arnés. Entonces tus músculos no están trabajando. Entonces, bueno, yo no, de los Nada, arneses no soy partidaria, no. no, yo tampoco. Igual que, fíjate, a mí me recomendaban la faja lumbar y, por ejemplo, lo que dices tú, no la usaba porque al final quiero que la lumbar trabaje para fortalecerse y que me duela menos la espalda y la lumbar hace todo lo contrario. Sí, me lo va a sujetar, me voy a sentir más sujeto, pero no está trabajando la lumbar y Ya, al final es una bola que se va haciendo cada vez más grande. sí. En eso tengo una opinión diferente yo. Cuéntame. Porque, porque a ver, sí que es verdad lo que dices y que la faja lumbar, al final cuando te la pones, tus músculos no trabajan tanto, entonces se debilitan y no trabajas la estabilidad lumbar, ¿sí? Por ejemplo, el core, y puede repercutir en tu lesión.
Vale, pero yo sí que defiendo la faja lumbar cuando, por ejemplo, o sea, en casos puntuales, te duele mucho por un casual o tienes una lesión previa o lo que sea y tienes que ir sí o sí a trabajar o tienes que hacer un esfuerzo sí o sí porque te toca, ¿por qué no te la vas a poner? Si no es todo el día. O sea, tienes que acordar de que cuando no estés haciendo esa cosa, te la tienes que quitar y aparte tienes que hacer el trabajo con el fisio o con el entrenador para fortalecer la musculatura y que poco a poco no vayas necesitando esa faja. ¿Sí? No sé si me explico. Mm, Entonces, no es un no. Significa que según cómo estés tú, para algunos casos, si la tienes que utilizar, utilízala, ¿no? Pero no te acostumbres a ella para nada, ¿no? Pero sí que la faja o sea, lumbar, en algunos pacientes sí que se la he podido recomendar, pero en casos muy puntuales de que tengan que hacer algo obligatoriamente y eso les acompañe. ¿Me explico? sí. Pero aparte hay que trabajar. Entonces, efectivamente, o sea, es porque eso todo el día no sirve. No sirve porque la musculatura se debilita y punto. Pero bueno, pues con este matiz, ¿no? Que hay cosas que, bueno, que a lo mejor en la evolución pues sí que ayudan un poquito. Y ya para finalizar aquí la conversación, ¿dónde te pueden buscar? Por si quieren mirar tus servicios o preguntarte algo, alguna cosa. Claro, todo lo que necesite me pueden preguntar. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como @salud_nómada y si no, en mi página web que es saludnomada.com, donde ahí tengo todos mis servicios, a veces cuelgo posts en el blog sobre diferente información sobre lesiones, sobre posturas, sobre cosas, voy actualizando todo eso un poquito y si tienen cualquier duda o lo que sea, que me escriban tranquilamente un email o un mensaje privado o lo que necesiten. Perfecto. Pues muchas gracias por pasarte por aquí. Un placer. Ha sido un placer, que a mí me encanta hablar de fisioterapia y de salud y eso, que gracias por invitarme, porque nada, yo encantada. Espero que haya servido. Sí, sí, sí.